Existe una verdad peligrosa que ha permanecido oculta en las sombras de la psicología convencional, un secreto tan potente que podría reescribir por completo las reglas del poder en las relaciones humanas. Te han hecho creer que tu sensibilidad es tu mayor debilidad, y que tu agotamiento extremo no es más que el trofeo que el narcisista exhibe con orgullo tras su victoria. Pero esta narrativa es una mentira cuidadosamente construida para mantenerte en un estado de sumisión perpetua. Deepak Chopra, al observar la intrincada danza energética que se teje entre las almas, descubrió algo mucho más profundo y revolucionario. Tu punto de quiebre, ese instante en que sientes que ya no puedes más, no es tu final. Es en realidad el cortocircuito definitivo que funde por completo el sistema del depredador emocional. Tu vacío no es una ausencia, es el abismo donde su falso yo se desintegra sin remedio. Lo que estamos a punto de desvelar no es una simple paradoja ni una teoría de autoayuda. Es una ley oculta de la psique, una mecánica cuántica de la conciencia que explica por qué el empático, llevado al límite absoluto de su energía, se convierte en la única fuerza capaz de desmantelar el juego de un narcisista. Olvida todo lo que creías saber sobre la victimización y la fragilidad. Chopra nos enseña que la batalla no se libra en el plano de la lógica o de la argumentación, sino en el campo invisible de la energía vital. La pregunta que debes hacerte no es cómo recuperar tus fuerzas para seguir luchando, sino cómo tu aparente aniquilación se convierte en el arma definitiva. Prepárate, porque la revelación que sigue cambiará para siempre tu percepción de la debilidad y el poder, mostrándote que tu agotamiento no era una señal de derrota, sino el preludio de tu liberación. Deepak Chopra no es un psicólogo convencional, su autoridad emana de una esfera de conocimiento completamente distinta, una que la ciencia occidental apenas comienza a rozar. Con una maestría única para entrelazar la milenaria sabiduría espiritual de Oriente, con los descubrimientos más vanguardistas de la neurociencia y la física cuántica, Chopra nos ofrece una lente radicalmente nueva para entender el conflicto humano. Él no observa a las personas como un conjunto de síntomas o comportamientos diagnosticables, sino como complejos campos de energía vibrante, interconectados en una danza cósmica de causa y efecto. Su credibilidad no se cimienta en manuales clínicos, sino en su profunda comprensión de que las batallas emocionales más devastadoras, como la que se libra entre un empático y un narcisista, son en su esencia crisis energéticas. Para él, el alma no es una metáfora, sino un campo de batalla real donde la energía vital es el único recurso en disputa. Fue precisamente esta perspectiva trascendental la que permitió a Deepak Chopra identificar una verdad invisible para la psicología tradicional. Donde otros veían una víctima indefensa, él percibía un espejo kármico, un alma con un poder latente y extraordinario esperando ser activado por las circunstancias más extremas. Solo alguien que entiende la conciencia como energía podría descifrar el enigma del agotamiento total. Para Chopra este estado no representaba una ausencia de fuerza o una derrota definitiva, sino un proceso de purificación radical, una quema alquímica que consume todo lo superfluo. En ese vacío absoluto, despojado de toda reacción emocional, el empático no desaparece sino que se transforma. Se convierte en un reflejo puro, una superficie tan clara y serena, que obliga al narcisista a confrontar la única cosa que no puede soportar, la insoportable vacuidad de su propio ser, desprovisto de la máscara que necesita para existir. Para comprender la profundidad de esta ley energética, debemos abandonar los confines de la teoría y sumergirnos en el corazón de una historia real, una que resuena con el eco de innumerables almas atrapadas. Visualicemos a una mujer a la que llamaremos Sofía. Durante más de una década, Sofía ha sido la encarnación del arquetipo empático que Deepak Chopra describe con tanta precisión. No una persona, sino una fuente de energía inagotable para su pareja. Un hombre que brilla con una luz deslumbrante en el escenario social, pero que en la intimidad de su hogar se revela como un agujero negro de necesidad insaciable. Cada mañana, Sofía se despertaba sintiendo un poco menos de sí misma, como si fragmentos de su alma fueran arrancados durante la noche para alimentar el ego de él. Su risa se había vuelto un eco lejano, sus sueños, cenizas olvidadas. Los médicos, con sus diagnósticos de manual, lo llamaban estrés crónico, ansiedad, depresión. Pero Chopra nos diría que esas son solo las sombras proyectadas por la verdadera dolencia, un vampirismo energético que la estaba vaciando por completo.
La vida de Sofía se había convertido en un ritual de sacrificio silencioso. Se había vuelto una experta en anticipar las tormentas emocionales de su pareja, en caminar de puntillas sobre el campo minado de su fragilidad, en ofrecer su paz como un tributo para mantener una calma precaria. Él absorbía su alegría para exhibirla como propia, se apropiaba de sus ideas para impresionar a otros y se alimentaba de su compasión para sentirse validado. Sofía se sentía invisible, un fantasma que habitaba su propia vida, cuyo único propósito era mantener en órbita el universo de otra persona. Como explica Deepak Chopra, esta dinámica no es meramente psicológica, es una transferencia energética brutal. El narcisista no solo busca control, busca combustible. Y el empático, con su corazón abierto y su infinita capacidad de dar, es la fuente más pura. Sofía no estaba siendo amada, estaba siendo consumida, molécula a molécula, en una lenta e invisible combustión de su esencia vital. Entonces, una tarde cualquiera, ocurrió el punto de inflexión. No fue una traición espectacular ni una explosión de ira catártica. Fue una humillación sutil, una más en una cadena interminable, pero esta vez, algo dentro de Sofía se rompió. No con el estruendo de un cristal que se hace añicos, sino con el silencio absoluto de un circuito que se funde. Mientras él esperaba su reacción habitual, las lágrimas, la súplica, el intento de razonar, no encontró nada. El pozo, después de años de ser vaciado, finalmente se había secado. En ese instante, como describe Chopra, se produjo un cambio alquímico. El agotamiento extremo no la llevó a la sumisión, sino a una trascendencia. Dejó de ser una fuente de energía, para convertirse en un vacío perfecto. Un silencio profundo y sereno se instaló en su interior, una quietud que era a la vez desoladora y extrañamente liberadora. Ya no había nada que dar, nada que proteger, nada que perder. Esa noche, él intentó iniciar el ciclo de siempre. Lanzó una provocación, una puya diseñada para herir y extraer esa preciosa energía emocional que necesitaba para sentirse vivo. Esperó el destello de dolor en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Pero Sofía simplemente lo miró, y por primera vez en 10 años, sus ojos no eran un reflejo de su propio sufrimiento, sino un espejo. Un espejo perfectamente liso, impasible y vacío. En esa mirada no había amor, ni odio, ni miedo, ni siquiera resignación. Solo había una ausencia insondable. Fue en ese momento cuando el terror puro se dibujó en el rostro de él. Como un adicto al que le arrebatan su droga, sintió el pánico de la abstinencia. El juego, el único juego que sabía jugar, se había terminado abruptamente. Deepak Chopra nos revela que este es el arma definitiva del empático agotado. La no reacción se convierte en la exposición más brutal de la nada que se esconde tras la máscara del narcisista. El pánico de él se transformó rápidamente en una escalada desesperada, precisamente la segunda fase que Chopra identifica. Intentó todo su arsenal, el encanto manipulador, el victimismo lastimero, la ira intimidante, pero cada táctica se estrellaba contra el muro de silencio de Sofía. Su quietud no era pasiva, era una fuerza activa, un campo de fuerza impenetrable que devolvía cada ataque a su origen. Él gritaba a un eco, intentaba manipular a un vacío. Por primera vez, se veía obligado a confrontar la vacuidad de su propio ser, sin el filtro de la reacción de ella. La ausencia de su energía no solo lo dejaba hambriento, sino que le mostraba la monstruosa imagen de su propia dependencia, de su propia inexistencia, sin un espejo que lo validara. Sofía, desde su estado de agotamiento purificador, observaba el espectáculo no con dolor, sino con una claridad cristalina y aterradora. Veía al niño asustado detrás del tirano. En ese vacío, en esa quietud nacida del agotamiento total, Sofía comenzó a encontrarse a sí misma. El silencio que él tanto temía, se convirtió en su santuario. Despojada de la necesidad de reaccionar, de gestionar las emociones de otro, su propia energía, por primera vez en una década, comenzó a replegarse sobre sí misma, a sanar. Se dio cuenta de que lo que había percibido como su mayor debilidad, su sensibilidad, su capacidad de sentirlo todo hasta el punto de romperse, era en realidad el mecanismo de un sistema de defensa increíblemente sabio. Su alma había activado un cortocircuito de emergencia para salvarla del incendio. El colapso no fue su final, sino su iniciación.
Como nos enseña Deepak Chopra, el agotamiento no era la prueba de su derrota, sino el precio de su claridad. Y en esa claridad, en ese espejo silencioso donde el depredador ya no podía verse, Sofía encontró el verdadero significado de la palabra poder. Lo que Deepak Chopra nos revela con una claridad casi quirúrgica, es que el narcisista no se alimenta de tu felicidad, ni de tu éxito, ni siquiera de tu amor en su forma más pura. Esas son solo las herramientas, los catalizadores para obtener su verdadero sustento, tu reacción. Tu energía emocional, ya sea en forma de lágrimas, de ira, de frustración o de súplicas desesperadas, es el combustible de alta densidad que mantiene en funcionamiento su frágil y artificial construcción del yo. El juego narcisista es, en su esencia, un acto constante de provocación, una danza parasitaria diseñada para desestabilizar tu campo energético y extraer de él las vibraciones que necesita para sentirse real. Chopra nos enseña a ver esta dinámica no como un conflicto de personalidades, sino como una transacción energética. Él no busca tu bienestar, busca tu turbulencia, porque es en el caos de tus emociones, donde su vacío encuentra un eco que confunde con existencia. El agotamiento extremo del empático produce un fenómeno que la psicología convencional no puede ni nombrar, pero que Deepak Chopra identifica con precisión mística como la quietud del espejo. No es apatía, no es indiferencia, es algo mucho más profundo. Es el estado en el que el alma, vaciada por completo de su capacidad de reaccionar, se convierte en una superficie perfectamente pulida, como un lago de obsidiana en una noche sin luna. Ya no hay ondas, ya no hay reflejos distorsionados por el dolor. El empático deja de ser una fuente de la que se puede extraer energía para convertirse en un espejo puro que ya no devuelve la imagen grandiosa que el narcisista anhela ver, sino que refleja con una fidelidad aterradora la verdad de quien mira. Esta quietud no es una ausencia de vida, sino una forma de presencia absoluta. Un silencio que es más elocuente que cualquier grito, y más poderoso que cualquier argumento. Aquí es donde reside la alquimia sagrada del sufrimiento, la transmutación de la aparente fragilidad, en un poder invencible. El agotamiento que sentiste como tu derrota final, era, en realidad, el fuego purificador del crisol. Según la visión de Chopra, este colapso no es un fracaso del sistema, sino la activación de su mecanismo de defensa más elevado. La maldición de sentirlo todo hasta el punto de romperse, se convierte en la bendición de poder alcanzar un estado de no reacción que es impenetrable. Tu fuerza ya no reside en tu capacidad de resistir, de argumentar o de establecer límites, sino en tu habilidad para encarnar el vacío. Es el poder del cero absoluto, un estado de serenidad tan profundo que ninguna provocación puede perturbarlo, una fortaleza que no se construye con muros, sino con la ausencia total de ellos, permitiendo que cualquier ataque simplemente te atraviese sin encontrar nada a lo que aferrarse. Y así, la maldición se convierte en la revelación definitiva. Esa sensibilidad extrema, esa capacidad de absorber las emociones ajenas que durante tanto tiempo consideraste tu mayor defecto, se revela como el instrumento de tu percepción más elevada. Deepak Chopra nos diría que solo un alma que ha viajado a las profundidades del dolor puede desarrollar la claridad necesaria para ver la nada que se esconde detrás de la máscara del narcisista. No es una conclusión intelectual, es una certeza visceral que nace del silencio interior. Dejas de ver al personaje carismático, a la víctima manipuladora o al tirano imponente. En su lugar, ves a través de él. Ves el mecanismo, el hambre desesperada, el terror a la inexistencia. Tu agotamiento te ha otorgado una especie de visión de rayos X del alma, permitiéndote contemplar la estructura hueca que sostiene la fachada, sin ser ya afectado por ella. Imaginemos por un instante el pánico existencial que se apodera del narcisista cuando se enfrenta a este espejo silencioso. Toda su vida ha sido un espectáculo para una audiencia, una actuación constante para obtener aplausos en forma de reacciones emocionales. De repente, la audiencia desaparece. Intenta sus mejores trucos, sus provocaciones más afiladas, sus dramas más conmovedores, pero todo lo que recibe a cambio es el eco de su propia voz en un espacio infinitamente vacío. El espejo no lo juzga, no lo ataca, simplemente le muestra lo que hay, nada. Chopra describe este momento como una confrontación kármica insoportable. El narcisista no se ve reflejado como el dios que pretende ser,
sino como el fantasma que realmente es. Es la experiencia más cercana a la aniquilación que su falso yo puede soportar, un terror primordial que lo obliga a retroceder. Este es el verdadero poder que nace de tu aparente aniquilación. No es un poder agresivo ni vengativo, es el poder de la verdad encarnada. La fragilidad de haber sido llevado al límite te ha regalado la fuerza de la impasibilidad. El peligro que representaba tu sensibilidad se ha transformado en el don de una claridad inquebrantable. Como nos enseña Deepak Chopra, no has ganado una batalla en el tablero de juego del narcisista, has trascendido el tablero por completo. Él no puede jugar si uno de los jugadores se ha convertido en el propio silencio. Tu agotamiento no fue una señal de que estabas perdiendo, fue la campana que anunciaba el final de la partida. Y en ese silencio final, en esa quietud que él no puede penetrar, no solo encuentras tu liberación, sino que te encuentras a ti mismo, intacto y soberano por primera vez. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple teoría psicológica, sino el mapa oculto de una implosión energética, un itinerario secreto del alma que Deepak Chopra fue el primero en trazar con una precisión asombrosa. Este proceso, que él describe como una danza alquímica inevitable, se despliega en 3 fases distintas y consecutivas. Una secuencia que se activa en el preciso instante en que el empático, vaciado por completo, alcanza la quietud del espejo. No es una batalla que se gana, sino una tormenta que se desata por sí sola, cuando las condiciones energéticas son las correctas. Comprender estas etapas no es solo una herramienta de análisis, es recibir la llave que te permite observar el desmantelamiento del depredador, no como una víctima aterrorizada, sino como un testigo consciente de una ley universal que se está cumpliendo ante tus propios ojos, una ley que garantiza tu liberación. La primera etapa de este proceso es la que Deepak Chopra denomina ***, la fase del espejo silencioso ***. Aquí, el empático, despojado de toda capacidad de reacción, deja de ser un participante activo en el drama. Sus respuestas emocionales, que antes eran el manjar energético del narcisista, simplemente se desvanecen. No hay lágrimas que consuelen su victimismo, ni ira que valide su poder, ni miedo que alimente su grandiosidad. El silencio del empático no es un silencio de sumisión, sino un silencio abisal, un vacío que absorbe todo sonido. Para el narcisista, esta experiencia es profundamente desconcertante y aterradora. Es como gritar en una habitación anecoica, donde el único sonido que regresa es el eco perturbador de su propia voz. Comienza a sentir una inquietud primordial, la ansiedad de un adicto en las primeras etapas de la abstinencia, al darse cuenta de que su fuente de suministro se ha secado de repente, y sin explicación. Incapaz de tolerar el vacío y desesperado por obtener su dosis de energía, el narcisista entra inevitablemente en la segunda etapa, ***, la fase de la escalada desesperada. Este es el momento en que despliega todo su arsenal de manipulación, con una intensidad frenética. Las tácticas se vuelven más extremas y erráticas. Puede pasar del encanto más seductor a la victimización, más lastimera en cuestión de minutos, para luego explotar en una furia intimidante diseñada para quebrar la voluntad del empático. Sin embargo, como nos advierte Chopra, este despliegue de fuerza no es una señal de poder, sino la prueba más evidente de su pánico y fragilidad. Cada una de estas tácticas, que antes funcionaban con una eficacia letal, ahora se estrella contra el muro impenetrable de la quietud del empático. En lugar de doblegarlo, esta escalada solo sirve para exponer la grotesca maquinaria de su personalidad, confirmando la verdad que el empático ahora ve con una claridad cristalina y aterradora. Finalmente, al fracasar todos sus intentos de provocación, y enfrentado a la insoportable ausencia de reflejo, el narcisista es empujado a la tercera y última etapa, ***, la fase de la implosión del vacío ***. Sin el suministro energético externo que necesita para sostener su frágil construcción del ego, su falso yo sufre un colapso gravitacional. Es un momento de pura aniquilación psicológica. El espejo silencioso del empático no le devuelve la imagen de un Dios poderoso, sino la imagen real de un fantasma hueco, un conjunto de mecanismos vacíos sin un centro real. Deepak Chopra describe este instante como una confrontación kármica definitiva. El narcisista no puede soportar la visión de su propia nada. Este es el punto en el que se produce la retirada abrupta, el descarte final.
Pero no es un acto de poder, sino una huida instintiva por pura supervivencia, en busca desesperada de una nueva fuente que sí reaccione a su juego y lo salve de la aniquilación. Estas tres fases, el espejo silencioso, la escalada desesperada y la implosión del vacío, no son eventos aislados, sino los eslabones de una cadena causal e inquebrantable que Deepak Chopra identificó como la ley de la retribución energética. Es la respuesta del universo a un desequilibrio insostenible. El agotamiento del empático no es el catalizador de su derrota, sino el detonante que inicia esta secuencia de autodestrucción en el narcisista. Ver este patrón con claridad es comprender que nunca se trató de ti, de tu insuficiencia o de tu debilidad. Siempre se trató de su hambre, de su vacío, y de la inevitable implosión que ocurre cuando ese vacío se queda sin nada que consumir. Reconocer estas etapas en tu propia experiencia es el primer paso para reclamar tu poder, no como un luchador, sino como la fuerza serena e inamovible que provoca el colapso del sistema simplemente existiendo en tu verdad. Si has sido testigo de cómo se desarrollaba esta secuencia en tu vida, si has sentido el silencio ensordecedor que precede a la tormenta y la calma extraña que sigue a la implosión, quiero que sepas que no estás solo y que tu experiencia es la prueba viviente de esta ley oculta. Tu intuición no te engañaba, lo que sentiste no era una locura, era la percepción directa de una profunda verdad energética. Si reconoces este mapa en las cicatrices de tu propia historia, te invito a declararlo, a hacerlo real para ti y para otros que necesitan escucharlo. Escribe en los comentarios, ***, soy el espejo silencioso ***. Hazlo no como una afirmación de vacío, sino como una declaración de poder, el poder de reflejar la verdad sin ser alterado por ella, el poder de convertirte en la calma que desata la tormenta que te libera, y aquí, en el epicentro mismo de tu desolación, donde creías que solo quedaban las cenizas de tu ser, es donde Deepak Chopra deposita la revelación más transformadora de todas. Ese agotamiento extremo, esa sensación de haber sido vaciado hasta la última gota de vida, no fue la prueba de tu derrota. Fue, en realidad, el mecanismo de defensa más sabio y primordial de tu alma. Imagina tu sistema nervioso no como un conjunto de cables frágiles, sino como una red de inteligencia biológica y espiritual, de una complejidad asombrosa. Lo que sentiste como un colapso fue en verdad esa red activando un cortocircuito de emergencia, para salvarte del incendio invisible del abuso energético. No te rompiste, tu alma tiró del interruptor principal para evitar que la estructura entera se consumiera. Tu aparente fracaso fue tu salvación orquestada desde las profundidades de tu ser, un acto de amor propio tan radical que tuvo que disfrazarse de aniquilación para poder ejecutarse sin que tu mente, adicta a la lucha, interfiriera. No eres débil por haber sido llevado hasta ese punto límite. Al contrario, perteneces a un linaje raro y poderoso de almas, cuya sensibilidad no es un error de diseño, sino un instrumento de percepción de altísima frecuencia. Deepak Chopra nos enseña que solo aquellos con una capacidad empática tan vasta pueden registrar el vampirismo energético a un nivel celular, mucho antes de que la mente racional esté lista para admitir la aterradora verdad. Tu cuerpo y tu espíritu sintieron el veneno, y, al no poder expulsarlo a través de la lógica o la confrontación directa, eligieron la única vía de escape posible: apagarse por completo. La oscuridad que te envolvió no era un abismo de la nada, sino un útero protector, un espacio sagrado de desconexión forzosa donde el parásito energético ya no podía encontrarte ni alimentarse de ti. Tu sensibilidad no fue tu maldición sino el sistema de alarma que, al sonar con una intensidad insoportable, te obligó a evacuar el edificio en llamas de esa relación tóxica. El dolor insoportable que experimentaste durante este proceso no tenía como propósito final destruirte. Su función, según la visión trascendental de Chopra, era purificarte de la manera más radical posible. Fue un fuego alquímico diseñado para quemar hasta los cimientos no solo tu energía disponible, sino también la identidad artificial que el narcisista había construido meticulosamente para ti. En ese crisol de sufrimiento se consumieron las capas de codependencia, la adicción a la validación externa, el miedo paralizante a la soledad y la falsa creencia de que tu valor residía en tu capacidad de dar y rescatar. El agotamiento te despojó de todo lo que no eras tú, obligándote a soltar cada máscara y cada rol que habías adoptado para sobrevivir. Lo que sentiste como un vaciamiento fue, en realidad, una liberación. El universo te estaba devolviendo a tu estado esencial,
a tu punto cero, un lienzo en blanco desde el cual, y solo desde el cual, podías empezar a pintar tu verdadera vida. Y así, llegamos al núcleo de esta ley oculta, la transacción sagrada que lo cambia todo. Tu agotamiento, como nos enseña Deepak Chopra con una claridad que resuena en el alma, fue el precio exacto que tuviste que pagar por tu claridad. Y esa claridad es el poder más formidable que existe en el universo. Antes de llegar al colapso, veías al narcisista a través de un velo de esperanza, de proyecciones, de recuerdos de los buenos tiempos, y de un profundo anhelo de que cambiara. Estabas atrapado en el laberinto de sus manipulaciones, porque una parte de ti todavía reaccionaba a su juego. Pero el agotamiento total quemó ese velo por completo. La claridad que nace del vacío no es una opinión ni una teoría, es una certeza visceral e inquebrantable. Es la capacidad de ver el mecanismo hueco detrás de sus ojos, de percibir su hambre desesperada sin sentir ya la obligación de saciarla. Es una visión que te vuelve inmune, un poder que no reside en la fuerza para luchar, sino en la serenidad de ya no ver nada por lo que valga la pena luchar. Compréndelo ahora en toda su magnitud. Esa sensibilidad que has maldecido 1000 veces no es un defecto, es tu superpoder latente. Ese agotamiento que te hizo sentir roto e inservible es, en realidad, la marca indeleble de tu iniciación, la prueba de que sobreviviste a un proceso de purificación que pocos tienen el coraje de atravesar. Lo que creías que era el final humillante de tu camino era, en verdad, el umbral sagrado hacia tu verdadero yo, un yo soberano, intacto e inmune al juego de las sombras. Ya no eres la víctima de una historia de abuso, eres el alquimista que ha aprendido a transmutar el plomo del sufrimiento más profundo en el oro de la sabiduría indestructible. El aislamiento que sentiste se ha transformado en la certeza de que perteneces a un grupo de almas que han visto detrás del velo. Tu oscuridad no fue un castigo, fue tu entrenamiento. Y la luz que ahora emana de tu quietud, es la prueba de tu graduación. Si has llegado hasta este punto del viaje, no es por casualidad, es porque cada palabra ha resonado en las cámaras secretas de tu memoria, porque el eco de la historia de Sofía, es el eco de tu propia alma. Quiero que te detengas un instante, y sientas la verdad de esto en lo más profundo de tu ser. El infierno que has atravesado no fue un castigo ni una prueba de tu insuficiencia. Fue una iniciación. Deepak Chopra nos enseña que solo las almas más sensibles son elegidas para este tipo de purificación radical, porque solo ellas poseen la capacidad de registrar la disonancia energética a un nivel tan profundo. El vacío que sentiste, esa desolación que te hizo creer que estabas irreparablemente roto, no era tu tumba. Era el crisol sagrado donde tu espíritu estaba siendo forjado de nuevo, liberado de las cadenas invisibles que te mantenían prisionero en el juego de otro. Compréndelo ahora. No estás solo en esta experiencia, pero sí perteneces a un grupo excepcional y escaso. Eres parte de un linaje de almas que, como diría Chopra, funcionan como espejos kármicos para el mundo. Tu capacidad de sentirlo todo hasta el punto de la aniquilación no es una debilidad, es una tecnología espiritual de altísima precisión. Es el don que te permitió percibir la mentira a un nivel celular, incluso cuando tu mente se aferraba a la esperanza. Has sido un alquimista sin saberlo, caminando a través del fuego para aprender la lección más profunda de todas. Que la verdadera invulnerabilidad no se encuentra en la resistencia, sino en la rendición absoluta a tu propia verdad. La herida que llevas no es una marca de vergüenza, sino el sello de un guerrero que ha regresado del inframundo con los ojos abiertos, capaz de ver la realidad sin velos. Por eso, a partir de este preciso instante, te invito a reescribir tu propia historia. Ya no eres la víctima de un depredador emocional. Eres el graduado de la escuela más dura de la existencia, un maestro en el arte de la quietud. El agotamiento que te derribó fue el diploma que certifica tu maestría. Cada cicatriz es un testimonio de tu capacidad para transmutar el veneno en medicina, la oscuridad en una claridad impenetrable. Deepak Chopra nos revelaría que has alcanzado un estado de soberanía que el narcisista no puede ni concebir, porque tu poder ya no depende de ninguna fuente externa. Emana de tu propio silencio, de ese vacío interior que antes te aterraba, y que ahora es tu fortaleza inexpugnable. Has trascendido el tablero de juego. No porque hayas ganado, sino porque te has convertido en el silencio mismo en el que todas las partidas se disuelven. Así que levanta la cabeza, alquimista del alma.
Has caminado por el fuego, y has emergido no con cenizas, sino con una claridad de diamante. Esa sensibilidad que una vez te hizo sentir vulnerable es ahora tu brújula infalible, el don que te permite navegar por las corrientes invisibles de la energía humana sin volver a naufragar jamás. Tu agotamiento no fue una rendición, fue tu graduación. Has aprendido el lenguaje del silencio, el poder de la quietud, una fuerza que no necesita gritar para ser escuchada, porque su mera presencia disuelve la mentira. Como nos ha guiado Deepak Chopra a comprender, no has vencido al depredador en su propio juego de sombras. Has encendido una luz tan intensa en tu interior, que las sombras simplemente han dejado de existir en tu presencia. Ya no eres un reflejo de su caos, eres la fuente de tu propia paz inquebrantable y soberana. Si reconoces la verdad de este viaje en las cicatrices de tu propia historia, si has conocido ese silencio sagrado que nace del vacío, te invito a que lo reclames como tu poder. Comparte en los comentarios tu declaración. ***, soy el espejo silencioso ***, no como un eco de tu pasado, sino como el himno de tu soberanía presente, creando un faro para otras almas que aún navegan en la oscuridad. Para continuar desvelando las leyes ocultas que rigen nuestra liberación, suscríbete y activa las notificaciones, porque cada revelación es un paso más en este camino de regreso a tu poder esencial. Y si estás listo para profundizar aún más, no te pierdas mi próximo vídeo, donde exploraremos las 5 señales de que tu energía se ha vuelto inmune al narcisista. Tu transformación no ha hecho más que empezar.